Hola amigos de YouTube, esto es Electro Reparaciones LMC. Bien amigos de YouTube, el saludo especial para todos nuestros amigos que nos visitan, amigos suscriptores, que Dios los tenga con salud, trabajo, paz y mucha prosperidad. Ese deseo de Electro Reparaciones para todos nuestros amigos en YouTube. Esta vez vamos a realizar un video sobre lavadora de dos tinas relacionado con desmontaje y reinstalación del motor de la parte de lavado. El montaje y desmontaje del motor de lavado y el centrifugado es bastante diferente, pero les sirva el compartirles esta experiencia con muchísimo gusto. Así que entonces comenzamos con el video. Esto es lo primero que tenemos que hacer. Lo primero, como no vamos a necesitar corriente, lo primero que vamos a hacer, como no vamos a necesitar corriente para este trabajo, lo primero es desconectar para no correr el riesgo al momento de meter las manos acá. Seguidamente tenemos que desconectar la correa del lado de lavado. Ok, entre las cosas que tenemos que ir desmontando para poder extraer el motor de la lavadora, de la parte de lavado, es la correa. La correa del motor se quita de la siguiente manera. La sujetamos por acá y vamos girando. Vamos bajándola de la polea de la transmisión y vamos girando. Vamos girando poco a poco hasta que la correa cae. Ok, ahí tenemos ya la correa lista. Luego tenemos que desconectar el eje del balde de centrifugado, que lo vemos ahí arribita y se ve. Tenemos que desconectar ese eje de esta pieza que es el acoplador del motor. Ok, y por último cortar los cables, porque no hay otra alternativa en este caso. Cortar los cables de los motores para extraer posteriormente estas dos piezas, estos dos baldes, estas dos tinas blancas. Vamos entonces, comenzamos desconectando el acoplador del motor para separarlo del eje que tenemos ahí arriba. Para extraer esta pieza, para separar esos dos ejes, lo que necesitamos es quitar este tornillo. Como podemos ver, es un perno con contratuerca. Tenemos que aflojar primero la contratuerca. En este caso es con una llave cubo de 13 milímetros. Aflojamos la contratuerca para posteriormente sacar el tornillo. Vamos a ver, aquí hemos aflojado ya la contratuerca. En buena teoría debería salir la tuerca, aflojar la tuerca y luego aflojar el tornillo. En este caso salieron las dos cosas juntas, pero en caso de que el perno no afloje y solo afloje la contratuerca, entonces tendríamos que buscar otra llave que le quede al perno para aflojar el perno y poderlo extraer. Luego que aflojó, pues lo sacamos con la mano. Ok, aquí tenemos ya el perno. Ya está libre ambas partes. Esta parte que sería el acoplador, esta parte de aquí abajo, y el eje ahí arriba, el eje del balde. Entonces ya están libres, separados. Vamos a ver cómo extraemos entonces el balde por la parte de arriba. Ok, algunas veces el balde sale sin mucho esfuerzo, nada más lo tiramos de arriba, como lo vamos a ver dentro de unos minutos, y sale. Pero otras veces requiere que nos auxiliemos de una herramienta como esta, un alicate de presión, y lo colocamos en el acoplador. Ok, ven, lo que hacemos es prensar el acoplador. Luego, cuando nosotros intentemos girar el balde para extraerlo, eso nos va a permitir que el alicate se apoye aquí y solamente gire el eje del balde y no gire el acoplador. Ok, vamos a proceder a retirar el balde de centrifugado. Hay que quitar estos tornillos. De hecho, yo ya los he retirado, porque para sacar el balde no podemos sacarlo por acá. Como ven, no cabe, el agujero es muy estrecho. Entonces lo que hago es retirar esta tapa de esta manera, sale de esta forma, y ahora nos queda el balde más accesible. Les decía que en ocasiones el balde se pega, se traba.
¿ok? No puede extraerse tirando hacia arriba, no sale muy fácilmente. En ese caso, el alicate de presión que pusimos abajo nos permite a nosotros girar el balde para que su eje se libere del acoplador del motor. Y a medida que va girando, va aflojando, obviamente, se va soltando en caso de que esté trabado, y vamos tirando hacia arriba. Vamos girando y tirando hacia arriba hasta que el balde salga en su totalidad. Ahora, para seguir en la separación de las tinas, vamos a desmontar esta cuña que es la que nos permite hacer funcionar el sistema de freno. Como pueden ver, aquí ya está separada de la parte de arriba, porque vamos a separar estas piezas, las vamos a separar de la base de esta. ¿Okay? Esta pieza va a quedar separada de las tinas. Entonces vamos a continuar en el proceso. El paso siguiente es quitar todos estos tornillos que hay en la periferia. ¿Lo ven? Bien, ya le hemos quitado los tornillos acá de la periferia. Fíjense bien, son los tornillos que unen la parte metálica, o digamos el gabinete, con la parte plástica. Estos tornillos de acá no se quitan. Estos tornillos de acá son para quitar el panel de control, que no lo vamos a quitar. Ok, nada más los tornillos que les he indicado. Al hacer eso, ¿qué es lo que sucede? Que esto nos permite levantar, separar. Fíjense bien, ven, ahí separamos las tinas del gabinete metálico. Ok, entonces, pero antes cortando los cables del motor de lavado. Ok, y buscamos los del centrifugado, cortarlos más o menos por ese punto, de esta manera. Ya hemos cortado los cables. Ahora sacamos el capacitor y la manguera, que en algunas lavadoras viene por acá, entonces nada más la quitamos de ahí, pero en este caso viene por acá. Tenemos la manguera también ya liberada, y creo que ya con esto podemos extraer esta parte. Aquí está ya todo el cableado libre también. Yo recomiendo, no sé qué les parece, que para que no nos estorbe, porque se nos pueden trabar por ahí a la hora de sacarlo, incluso podemos romper algún cable, para evitar ese problemita, yo recomiendo meter todo esto en una bolsa, hacer un paquete y amarrarlo de modo que no nos estorbe. Algo como eso, o si ustedes lo prefieren, pueden sacar el cableado a como estaba hace un momento. Pero bueno, ahora entonces procedemos a sacar las tinas. Entonces lo que hacemos es lo siguiente: levantamos lentamente, vamos levantando las tinas, ahí viene pajuera, hasta que salen totalmente. Ok, aquí tenemos ya las tinas plásticas afuera, tal como lo logramos hacer. Y por acá tenemos el gabinete con los motores adentro, como pueden ver. Entonces, el motor que nosotros, obviamente hay que pegarle una limpiadita a esto, ¿verdad? El motor que nosotros vamos a cambiar, este es el de lavado, ¿verdad? Ok, entonces para extraer este motor necesitamos quitar estos 3 tornillos. Son 3, 1, 2 y 3 tornillos. Ok, vamos quitando uno por uno hasta extraer los 3. Aquí estamos quitando el último de los 3 tornillos, con lo cual el motor quedaría ya extraíble. Digamos, podemos de esta manera lo movemos un poco y el motor sale. Aquí lo tenemos ya en nuestras manos, el motor de lavado. Vemos acá en su base hay estos tres salientes, es donde van enganchados estos tres huecos, estos 3 bushings de hule, que le sirven en cierta forma para amortiguar. Ok, ya que tenemos el motor fuera, entonces, ¿qué corresponde hacer? Bueno, si hay que repararlo, pues habrá que repararlo. Si hay que sustituirlo por uno nuevo, se sustituye por uno nuevo. Y
lo que sigue, pues ya una vez que tenemos el motor de repuesto o el motor reparado, entonces instalarlo de nuevo en su sitio. Ok, para la reinstalación del motor de lavado tenemos que tener en cuenta lo que les había comentado antes. Estos orificios, estos bushings de hule tienen que coincidir en estos huecos, ¿verdad? Tenemos que hacerlos coincidir con mucho cuidado porque si nos quedan fuera de lugar, se nos va a dificultar un poco el montaje. Los cables siempre van hacia este lado, digamos que hacia el lado del motor, hacia el lado izquierdo, en este caso hacia el lado del motor de centrifugado, hacia ese lado quedarían los cables. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarle los tornillos. Estamos colocando entonces el último de los 3 tornillos y con esto el motor queda ya instalado. El motor de lavado queda instalado en su base, listo para que coloquemos nuevamente la tina y hacer la instalación eléctrica. Previamente a la instalación hay que hacer comprobaciones para saber dónde vamos a poner el capacitor y dónde la línea y lo demás, ¿verdad? Entonces vamos entonces a colocar la tina para hacer la parte eléctrica. Bueno, el paso siguiente es colocar las tinas en su sitio para posteriormente colocar el balde de centrifugado. Y como les decía, lo que vamos a hacer son pruebas, pero aprovecho para compartirles la forma en que esto va a quedar ya armado y funcionando. Yo posteriormente tendré que apoyarme en alguno de mis asistentes para lo que es la limpieza, darle un poco de pintura y cosas así, detalles, maquillaje a la máquina. Pero lo que quiero en este momento compartir con ustedes es la forma en que esto se desarmó y se va a armar hasta que funcione. Vamos a ver entonces la colocación de las tinas dentro del gabinete de metal. Ok, entonces levantamos la tina, ya sea solos o con ayuda, levantamos la tina y las introducimos dentro de del gabinete metálico. Correcto. Ahí hasta lograr que calce perfectamente en su sitio, ¿verdad? Ahí está, ahora sí. Ok, entonces ya hemos colocado las tinas. Vamos a hacer la conexión eléctrica, perdón, primero el balde de centrifugado en su sitio para posteriormente hacer una prueba de funcionamiento. Bien, para colocar el balde voy a hacerles la recomendación siguiente, señores. Nunca cometan ustedes el error de introducir el balde y a puro pulso, a puro ojo, a puro cálculo, considerar que este eje coincidió con ese huequito que ustedes ven ahí. Ok, eso es muy difícil. Ok, lo que yo hago es lo siguiente. Pongo el dedo en la punta, pongo mi dedo índice en la punta del eje y así voy introduciendo mi mano. Cuesta un poco a veces, tiene que ser una mano, ojalá un brazo delgado, hasta llegar al fondo. Y una vez que he ubicado, he hecho coincidir con mi dedo a tacto el hueco con el eje, entonces ahí empujo el eje, el balde, para que se vaya introduciendo poco a poco en el orificio. Porque si lo hacemos de otra manera, digamos, si yo lo hiciera así y empiezo a empujar y empujar y empujar, lo que puedo hacer, como le ha sucedido a muchos, lo que hacen es que lo apoyan sobre la pieza, la membrana de caucho, y lo que hacen es romperla. Entonces yo les recomiendo ese método que es a tacto, a como lo voy a hacer yo en este momento. Ok, aquí yo lo que estoy haciendo es con mi dedo ubiqué el eje en el orificio. Una vez que ya está en el orificio, entonces ya puedo empujar. Ven, ahí ya está en el orificio de la goma de hule. Vamos a ver ahora si coincidió en el orificio del acoplador del motor. Pareciera que sí. Vean, yo tuve que echarme un poco de agua. Pueden usar ustedes crema si quieren, porque a veces cuesta meter el brazo aquí. Entonces tuve que hacerlo de esa manera para poder meter el brazo, porque está un poco tallado. Bien, por aquí abajo podemos ver ya el eje que se introdujo. Ven, el eje es esta parte de aquí arriba. Este más delgado de aquí arriba ya se introdujo en esta pieza. En esta pieza que es el acoplador. Ahora lo que vamos a hacer es colocarle el perno para que queden sujetos. Una recomendación: los ejes
de los baldes de centrifugado tienen en uno de sus extremos, bueno, en su extremo, mejor dicho, una parte plana. Esa parte plana tiene que coincidir con este hueco. Ok, la parte plana del eje del balde tiene que coincidir con ese hueco porque ahí es donde se va a apoyar el tornillo. Si no lo pones en la parte plana, se le va a soltar. Bien, señores, ahí vemos ya entonces el tornillo ya colocado. Ese tornillo obviamente tiene una contratuerca, ¿verdad? Lo que hacemos primeramente es apretar el perno hasta que haga tope. Le hacemos un poco de presión, una media vuelta tal vez, apretándolo. Y posteriormente con eso, seguidamente apretamos la contratuerca. Y con eso ya queda sujeto el eje del balde de centrifugado al acoplador del motor. Ok, otra cosa que hemos hecho ya es colocarle el cableado al motor de centrifugado, que recuerden que el capacitor iba entre rojo y azul, ¿verdad? Vean acá los cables rojo y azul conectados al capacitor, y por ahí si lo seguimos nos vamos a dar cuenta que van a llegar al motor. ¿Lo ven? Rojo y azul. El blanco va conectado a la línea. Ya con esto tendremos alimentado el motor de centrifugado. Vamos a ver entonces, activamos el timer de centrifugado a ver qué sucede. Ahí escuchamos el timer, escuchamos el motor también, y como pueden oír y como pueden ver también, ahí está el motor girando. Ok, en caso de que no sepamos cuál es la conexión del motor, digamos, referente a la línea y a el capacitor, entonces lo que hacemos son comprobaciones con nuestro multímetro. Ya de esto hemos hablado ya en reiteradas ocasiones. Digamos, en este tipo de motores de 3 cables de inducción de veladoras de 2 tinas, lo que hacemos nosotros es buscar entre los 3 cables el punto donde nos dé mayor lectura. El multímetro aquí dice que vamos a ponerlo más claro. Ok, por acá nos está dando 8 ohmios entre blanco y violeta. Luego entre amarillo y blanco nos está dando 8 ohmios también. Ok, 8 entre blanco, violeta 8, entre blanco y amarillo 8. Vamos a ver entonces entre amarillo y violeta cuánto nos da. Y vamos a hacer la comprobación entre amarillo, perdón, entre el cable amarillo y entre el cable violeta, a ver cuánto nos da. Ok, y la medición es 16 ohmios, 16.5 aproximadamente. Ok, recordemos que los motores de lavado son motores en donde los dos bobinados tienen igual medida ohmica, igual resistencia, por lo que ellos trabajan alternativamente hacia ambos lados. Entonces tienen que tener la misma medida en ohmios en cada uno de sus dos bobinados. Pero obviamente entre los dos donde nos da la mayor lectura, pues donde va a ir el capacitor. Eso es lo que vamos a hacer ahora. El capacitor vamos a conectarlo entre estos dos cables y hacemos la comprobación con corriente. Ok, aquí por fin tenemos ya hecha la conexión eléctrica luego de haber hecho las mediciones respectivas para averiguar dónde iba el capacitor, ¿verdad? Vimos que el capacitor va conectado entre el violeta y el amarillo, y que el blanco va directo a la línea, ¿verdad? Entonces si nos fijamos en el capacitor, que tenemos acá los cables violeta y amarillo que corresponden al motor de lavado. Si seguimos los cables por ahí por ese enredero, vamos a llegar a estos dos cables que son los mismos que van al capacitor, y este que es el que va a la línea. Entonces vamos a hacer una prueba sin poner la correa para ver si el motor funciona en ambos sentidos a como debe ser. Ok, ahí tenemos el motor funcionando. Vimos que hizo giro en un sentido. Vamos a ver si hace el cambio hacia el otro lado. Ahí está, ahí hizo el cambio de giro, por lo que podemos dar por concluido el trabajo de desmontaje y reinstalación del motor de lavado, que fue una de las peticiones que nos hizo un compañero suscriptor. Esperamos haber resuelto su duda. A todos los amigos suscriptores también el saludo especial de parte de Electro Reparaciones LMC. Les deseamos que Dios los tenga con salud, trabajo, paz y mucha prosperidad.
Esperamos seguirnos viendo en muchos más videos, ¿verdad? Para seguir adelante, ayudándonos mutuamente, ustedes con sus comentarios y sus visitas y nosotros con los trabajos que podamos compartirles según nuestras experiencias. Así que mis amigos, muchísimas gracias, nos vemos en un próximo video si Dios lo permite.